Buenos días, me llamo Beatrice Bresci, soy una estudiante de doctorado de la Universidad de Córdoba. A lo largo de esta presentación le voy a hablar de mi proyecto titulado Reflexiones del alumnado acerca del lenguaje inclusivo, un proyecto de innovación docente con aprendientes italófono DL en el aula de bachillerato. Este es mi índice. En una primera parte les voy a hablar del proyecto en su conjunto y luego disertaré sobre los datos recogidos, haciendo especial hincapié en las 4 preguntas que formaban parte de mi formulario y que utilicé con mis estudiantes. Luego les voy a aportar una serie de consideraciones finales y les dejaré también la bibliografía de referencia. Ahora bien, la iniciativa de llevar a cabo este proyecto nació durante una experiencia de práctica universitaria durante el año académico 2022-2023, en la cual tuve la oportunidad de observar e interactuar con clases de estudiantes de español como lengua extranjera. Teniendo en cuenta la importancia y la estrecha relación entre un idioma y las ideologías de sus hablantes, nos pareció importante sensibilizar al alumnado del último curso de bachillerato con respecto a un fenómeno que está cada vez más difundido y utilizado en el mundo hispano. Por esta razón, el proyecto consta de 2 partes principales. En una primera parte, el grupo de estudiantes asistió a una clase en la que planteamos el tema del lenguaje inclusivo y en dicha ocasión tuvieron la oportunidad de conocer una amplia variedad de nociones, como la definición y el desarrollo de este fenómeno, la propuesta que se aconsejan para expresarse de manera más incluyente y los debates entre quienes se consideran defensores de un uso tradicional del idioma y quienes, en cambio, quieren ampliar el uso de un lenguaje más inclusivo. Antes de que terminara la clase, propusimos un ejercicio más dinámico que extrapolé de la Guía de Comunicación No Sexista, editada por el Instituto Cervantes en el año 2021, cuyo objetivo consistía en cambiar la estructura de un correo electrónico con el fin de volver a escribir el texto de una manera lo más neutra posible. Al final pedimos a la clase y a otra persona relacionada con el mundo hispano, en particular una profesora y un hispanohablante nativo procedente de América y de Argentina y México, que rellenaran un cuestionario en online a propósito del tema tratado en el aula. El objetivo que se concretizó fue el de recopilar un conjunto de datos que pudieran mostrar las sensaciones del alumnado, sus opiniones y críticas. Por tanto, pese al alcance limitado de nuestro proyecto, buscamos ofrecer una perspectiva clara sobre el pensamiento de estos estudiantes, la cual podría presumiblemente reflejar también un círculo de personas más amplio. La recopilación de los datos relativos a este proyecto se llevó a cabo a lo largo de un mes aproximadamente. En total participaron 34 personas, en particular 24 eran estudiantes de una clase del último año de bachillerato de la escuela en la que realicé mi práctica universitaria y una estudiante universitaria. Los demás participantes están relacionados con el ámbito de la lengua española, en particular tenemos a 4 profesoras de L y a 5 hispanohablantes nativos. El conjunto de datos analizados resulta especialmente interesante, ya que pone de relieve las ideologías de las personas implicadas y permite establecer también diversas claves de lectura, sobre todo en función de la edad de los participantes y su formación. En particular, el cuestionario proponía 4 puntos de reflexión de los que vamos a hablar en la diapositiva que aparecerán a continuación. La primera pregunta, es decir, ¿sabe qué es el lenguaje inclusivo? Resultó especialmente interesante porque tras un primer análisis del cuestionario, el dato que más nos llama la atención es que el 88,2% de los interesados ya conocía la expresión de lenguaje inclusivo. Sin embargo, los estudiantes comenzaron a familiarizarse con estos términos únicamente a partir de la clase impartida por la practicante. De ahí que puede suponerse que no exista una relación particularmente fuerte entre los adolescentes italianos y la cuestión de la inclusión en el lenguaje. Por el contrario, las demás personas de origen hispanoamericano implicadas en el proyecto ya tenían conocimiento del tema, al menos en su mayoría, por lo que eso pone de manifiesto que se trata de un asunto actual y ampliamente debatido, especialmente en el ámbito hispanohablante. La pregunta número 2, en cambio, es decir, ¿te has sentido incluido al leer este mensaje? Proponía este correo que modificamos un poco de un profesor universitario para su clase de estudiante. Y sabemos que el mundo de la enseñanza resulta especialmente importante para el tema de la inclusión, por lo que el profesorado tendría que expresarse de una manera lo más neutral posible, sobre todo en ciertos contextos formales. Y en este caso, el profesor decidió poner en práctica algunos de los consejos propuestos para hablar de forma más incluyente, como el uso de la arroba en el saludo inicial, estimado estudiante, y del desdoblamiento en el saludo final. Para todas y todos, un cordial saludo.
Asimismo, a lo largo del texto se puede apreciar la presencia del pronombre indefinido quienes y el uso del pronombre de segunda persona del plural para subrayar un matiz aún más genérico. Las respuestas son en su mayoría positivas, como podemos leer en estos fragmentos. O este estudiante, por ejemplo, el primero dice: sí, me he sentido incluida porque al poner la arroba y luego al incluir el todos y todas, siento que el género con el que me identifico como mujer se encuentra en el discurso. Y otro ejemplo puede ser el que se encuentra en el medio. Sí, me he sentido incluida porque el texto está escrito correctamente, el autor utilizó la arroba para no especificar el género, además recurrió al imperativo y pronombre indefinido o utilizó también quienes. Este lenguaje es perfecto para incluir a cualquiera. Y el último ejemplo que he insertado dice: después de haber leído el siguiente mensaje, puedo afirmar con certeza que yo personalmente me siento incluida. Por primera vez encuentro un mensaje que a través del uso de nuevas propuestas como la arroba consigue incluir a todos. La pregunta número 30, en cambio, decía: ¿piensa que la letra E en palabras como chicle, chique, amigue o tode podría alguna vez reconocerse como gramaticalmente correcta? Este texto, en cambio, era un mensaje que un mensaje que modificamos un poco y que una profesora universitaria dejó para sus estudiantes en el Moodle. Alude entonces, en este caso, el foco de la cuestión hace hincapié en la utilización de la letra E, un recurso lingüístico inclusivo que se ha ido proponiendo durante estos últimos años y que parece ser muy utilizado, sobre todo por los adolescentes en alguna parte de España y América Latina. En este caso, resulta interesante observar que esta fue una de las preguntas que más suscitó, digamos, contraste en la respuesta. En particular, es bastante evidente que las personas adultas formadas en otra época y contexto histórico tienden a coincidir en mayor o menor medida en que esta forma de hablar no resulta natural y que puede afectar negativamente a la gramática del castellano, como demuestran los ejemplos 1 y 3. Dice el primero: no lo creo, más bien lo veo como una nueva tendencia que se irá perdiendo. Si bien es real que el lenguaje se adapta y evoluciona, pero toda evolución se hace en modo gradual y tocando cada aspecto de la lengua, no solo algunos vocablos. Y el otro ejemplo de esa profesora italiana de él dice: creo que el uso de la E es una deriva del lenguaje inclusivo porque altera la regla morfológica que se refieren al género de sustantivo y adjetivo. De manera similar, las respuestas de los estudiantes italófonos también resultan divergentes. No en vano, se observa contraste entre quienes consideran que el uso de la letra I nunca podrá convertirse en norma, como este ejemplo, o que su empleo depende del contexto, y quienes, por el contrario, opinan que su utilización no solo es correcta, sino incluso necesaria. De hecho, dice este estudiante: no lo sé, pero espero que no. Cada lengua tiene su gramática, que tiene su historia y sus reglas. Creo que no será correcto modificarla por cuestiones de fonética también y que debería quedarse así. Esta respuesta, sobre todo por parte de los estudiantes italófonos con el que interactué, no me sorprendieron demasiado, porque la cuestión del lenguaje inclusivo aún no estaba y no está muy difundida en Italia, y por esta razón nuestros estudiantes no están acostumbrados a su uso y en consecuencia muestran cierta reticencia a la hora de emplearlo. Únicamente en algunos casos las afirmaciones de los adultos implicados se muestran favorables a la propuesta de emplear la letra E, o al menos a la idea de que esta forma debería utilizarse principalmente en contextos informales, como afirma esta psicóloga argentina, que dice: creo que sí puede ser incluida, más allá de que aún pueda sonarnos raro, cada vez es más utilizado por las generaciones más jóvenes, incluso en muchos ámbitos educativos y de otra índole. O bien esta otra profesora mexicana de L que dice: no sé si será aceptado por las academias de la lengua en un futuro cercano, pero tal vez poco a poco se llegará a comprender esta necesidad de reconocimiento a través del lenguaje. Entonces entendemos que en estos ejemplos las opiniones tienden a adoptar un tono relativamente neutral. No obstante, las respuestas favorables parecen ser numéricamente superiores con respecto a las otras respuestas a la pregunta número 3. Y en este contexto, los estudiantes manifiestan una actitud positiva y optimista, ya que destacan una necesidad que en muchos casos perciben como propia y que esperan incorporar con mayor frecuencia en el futuro. Como nos dice este estudiante: sí, pienso que se puede incluir en el lenguaje de todos los días de manera oficial, suena bien al oído y también en forma escrita no parece para nada equivocado. La última pregunta, en cambio, dice: escribe un texto argumentativo en el que des tu opinión acerca de este tipo de lenguaje, piensa que es necesario utilizarlo, podría convertirse en norma.
La última pregunta presenta un carácter más general, ya que pretendíamos conocer a grandes rasgos las sensaciones y actitudes de las personas que participaron en el cuestionario con respecto al tema tratado. De hecho, se puede observar cierta continuidad entre esta cuestión y la analizada en la pregunta número 3. Pues en este breve texto argumentativo, los encuestados tuvieron la oportunidad de matizar o volver a afirmar algunos de los conceptos expresados con anterioridad. Por esta razón, también en este caso es posible distinguir dos grandes grupos de respuestas. Por un lado, se refuerza la postura de quienes defienden un uso tradicional de la lengua y no aceptan o perciben de manera confusa la cuestión del lenguaje inclusivo y su aplicación, y entre ellos destacan principalmente aquellas personas adultas formadas en épocas históricas anteriores, como es el primer ejemplo que he insertado, de esta profesora italiana de L, que nos dice: creo que el lenguaje inclusivo lo pueden usar quienes lo consideren oportuno, pero estoy convencida de que va a existir de manera restringida en algún ambiente gremial ideológicamente connotado o que como máximo se extenderá a la población como una moda pasajera, etcétera. De hecho, en ese caso, el planteamiento se centra en la idea de que el lenguaje inclusivo no perdurará, ya que consideran que no constituye el medio adecuado para transformar determinado aspecto problemático de la sociedad. No obstante, los comentarios favorables también parecen predominar en esta pregunta. De hecho, un gran número de estudiantes muestra una actitud positiva hacia el tema y en particular se considera que se trata de algo indispensable, una iniciativa valiosa que por mucho trabajo que exija tendría que desarrollarse y normalizarse oficialmente en el futuro, como demuestra este ejemplo. Desde mi punto de vista, este lenguaje es innovador y correcto porque incluye a toda la población sin discriminar a nadie. En este momento es necesario encontrar una forma expresiva que involucre a todo el mundo. No está reconocido oficialmente todavía, pero creo que se podría convertir en norma dentro de algunos años. Bien, tal y como hemos podido observar, la tendencia conservadora en relación con el idioma se da mayoritariamente en aquellas personas nacidas, crecidas y educadas en determinado contexto histórico, en lo cual todavía la visibilidad de género no representaba un tema especialmente debatido. No obstante, algunos estudiantes también muestran una visión bastante limitada sobre la posibilidad de modificar el lenguaje y en particular se rechazan los cambios en la gramática y la morfología del español y se argumenta que su evolución histórica haría problemático alterar su estructura interna. Según estas opiniones, modificar la lengua de manera significativa podría deformarla o tergiversar su estructura interna. A pesar de dicha postura, los comentarios a favor del uso del lenguaje inclusivo de género constituyen la mayoría, especialmente entre los estudiantes italófonos con el que pudimos llevar a cabo nuestro proyecto. Aunque la adopción de estos nuevos recursos lingüísticos pueda parecer lenta, se manifiestan actitudes marcadamente positivas y esperanzadoras, con la expectativa de que tarde o temprano su uso llegue a normalizarse. Entonces, es muy importante incentivar actividades de este tipo para sensibilizar al alumnado, pero también incentivar el pensamiento crítico. Sobre un tema tan debatido en diferentes países del mundo hispano, hace que los estudiantes de él no solo reflexionen desde el punto de vista lingüístico acerca de su idioma de estudio, sino también esto conlleva el hecho de profundizar y de tener un pensamiento crítico acerca de un sentido más amplio de sentirse en comunidad, ya que serán precisamente estas nuevas generaciones quienes utilizarán palabras y establecerán nuevas normas el día de mañana. Les dejo aquí la referencia bibliográfica y les agradezco mucho su atención.